Hola, buenos días. Estamos acá reunidos para dar inicio a un tema muy importante. Vamos a hacer una serie de estudios bíblicos. Hoy vamos a comenzar con el primero, que se llama El valor de la Biblia. Es un estudio que es para toda la familia. Nosotros en particular, Heraldo de Justicia, lo hacemos para nuestros hijos, para ayudarlos en el entendimiento y en el estudio de la palabra del Señor. Así que bueno, los invitamos a que nos sigan, que nos acompañen para escudriñar la palabra de Dios y que sea de bendición y de beneficio para todos, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. El estudio dijimos que se llama El valor de la Biblia. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver, esta es la primera lección, dijimos, de una serie larga. Vamos a ver la primera pregunta de este estudio, que dice: ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? Entonces yo los voy a invitar a Federico a que él piense primero, antes de buscar en los versículos, para él, ¿quién es el que reveló las Sagradas Escrituras? ¿Quién reveló para vos la Biblia? ¿Qué ideas tenemos con respecto a eso? ¿Quién crees vos? ¿Quién puede haber revelado las Sagradas Escrituras a nivel general? ¿Qué podemos decir? Dios. ¿Dios? Entonces, ¿vos creés que quien reveló las Sagradas Escrituras es Dios? ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a ver si Fede está orientado con la respuesta. Y vamos a buscar Segunda de Timoteo, versículo 16, capítulo 3. A ver qué nos dice con respecto a quién nos reveló las Sagradas Escrituras. El que lo encuentre, lo invito al que lo lea. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien, entonces, ¿quién reveló las Sagradas Escrituras, Fede? Dios. ¿Qué dice el versículo? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por Dios. O sea que, bien, muy bien la respuesta que nos da Fede. Entonces, ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? Dios. Muy bien. Continuamos. Dice: las Sagradas Escrituras son una compilación de los escritos de hombres tan señaladamente honrados, que llevaron mensaje de Dios a las gentes de su tiempo, enseñaron verdades espirituales y dieron consejos y amonestaciones para la iglesia del porvenir. ¿Qué significa eso? ¿Qué pensás vos, Fede, que significa? A ver, busquemos. Dios le enseñó a los hombres, ¿no? A través de las Escrituras, verdades espirituales, dice ahí. Y le enseñó a la iglesia las cosas que iban a pasar. ¿Está bien? Primero inspiró a los hombres para Claro. que se escriban las Escrituras, para el futuro. Exactamente, para lo que iba a venir. Entonces Dios, a través de las Escrituras, enseñó a los hombres todo. Desde Adán y Eva en adelante, se hizo después la recopilación en las Sagradas Escrituras de los sucesos y de los eventos. Por eso dice, a través de hombres tan señaladamente honrados. Muy bien. Ellos llevaron los mensajes de Dios. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos con esta primera pregunta? ¿Se tornó difícil? ¿Muy para pensar? ¿Se entiende? Entonces eso ya nos queda grabado en nuestro corazón, que Dios es el que mandó a poner cada letra de las Escrituras. Sí. Bien, cada párrafo, a través de hombres. Toda escritura fue inspirada por Dios. Exactamente. Entonces dice: ¿quiénes recibieron las revelaciones de Dios? Buena pregunta. En la pregunta anterior vimos que decía, ¿qué cosa, Fede? Que Dios le envió ¿a quién? A
a hombres honrados, decía. O sea que a hombres preparados envió Dios para revelarle las Escrituras, la Biblia. Vamos a buscar entonces en Hebreos 1, del 1 al 4. Y principalmente vamos a leer Hebreos 1:1, que nos va a decir a quiénes fueron reveladas. A ver. Del 1 al 4. Del 1 al 4, sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, entonces, ¿cómo era, Fede? Hebreos 1:1 dice ¿a quién reveló las Escrituras? A los hombres honrados. A los profetas, ¿no? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. O sea que Dios, ¿a quién le reveló? A los profetas. Y ahora vamos a buscar Amós 3:7. Amós. Amós 3:7. Para a ver qué nos dice también con respecto a quienes fueron reveladas. Que lo encuentre. Lo vamos a leer. Vamos, acá lo tengo. ¿Me encontraste? Muy bien, Fede. 3:7. ¿Qué dice? ¿Por qué no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Bien, entonces dice que le reveló también a sus siervos los profetas. Entonces, ¿quién mandó a escribir las Santas Escrituras? ¿Quién mandó? Dios. ¿A quién se las reveló? A los profetas. Entonces, a través de esos versículos confirmamos eso, que a través de los profetas fue revelada la palabra de Dios. Hay muchos profetas en la Biblia. Tenemos el profeta Elías, el profeta Jeremías, Daniel, Ezequiel. Hay varios profetas. Estos cumplieron una tarea muy importante, que era revelarle al pueblo de Dios las Santas Escrituras, la ley de Dios. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? ¿Vamos bien? Cuando no había escrituras, los profetas lo revelaban de palabras. Exacto, sí. Después claramente. quedó registrada en un libro. Dice, ¿a qué se compara la Sagrada Escritura? Vamos a ver el versículo, que es Salmo 119, 105. Salmo 119, que nos dice a qué se comparan las Sagradas Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué lindo versículo, ¿no? Sí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, Fede, ¿a qué se comparan las Sagradas Escrituras? ¿A qué se compara la Biblia? Como dice el versículo, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es una guía para nosotros, ¿o no? Que el Señor nos da para seguir su buen camino. Nos ilumina a Dios el camino a través de su palabra. Bueno, continuamos. ¿Qué beneficio se recibe al estudiar la Biblia?
¿qué beneficio podemos recibir al estudiar la Biblia? ¿Qué creemos nosotros que puede haber? ¿Qué beneficio? Vamos a buscar 2 de Timoteo 3:16, que fue el que leímos hace un ratito, y 3:17, que dice qué beneficio recibimos. Timoteo está al final casi, ¿no? Segunda de Timoteo 1396. 16, 17. Sí. Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, entonces, Fede, ¿para qué nos sirve? ¿Qué beneficio nos da estudiar la Biblia? Para que seamos Perfecto. perfectos, seamos que cumplamos, que cumpla la ley de Dios y nosotros seamos perfectos ante Él, ¿no? Con todos sus mandamientos. Como claramente dice, ¿a vos se te ocurre algo más? ¿Algo más se nos ocurriría? Sí, porque la Biblia no solo, o sea, es inspirada por Dios, pero es útil para poder enseñar Muy bien. y para poder corregir y para poder instruir en justicia. Muy bien. Nos enseña todo la Biblia. Todas las cosas, todos los aspectos de la vida nos enseña. Las cosas buenas, las cosas malas, lo que debemos corregir, lo que debemos mejorar de uno. Y a fin de que a partir de todas estas cosas que nos sirve la Biblia, podemos estar preparados para toda buena obra. O sea que el fin es ese, el de la Biblia, el de enseñar, el de instruir en justicia, para que el hombre esté preparado para toda buena obra. Muy bien. Y vamos a ver también en 1 Corintios 10:12, que está ahí cerquita. 1 Corintios 10:12. 10:11. ¿Lo encontraste, Fede? Yo no. ¿Vos no? Ahora vas a encontrar. Es 1 Corintios 10:11. Entonces dijimos que en 2 de Timoteo el beneficio que teníamos era para ser perfectos. Dale. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para Amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bien, o sea que tenemos 2 puntos, ¿no? El de que nos dice Timoteo. Bien. Para enseñar, para Y- instruir y ahora Y esta dice que es para amonestarnos también. Que están escritas para decirnos las cosas que debemos mejorar, las que debemos cambiar. O sea, tiene los dos extremos. Las cosas bien para las cosas buenas para la perfección y las cosas que hacemos mal. O que sea nos muestra los errores, nos enseña, nos capacita. Así que bueno, es muy amplio las enseñanzas de la Biblia. Prácticamente en ella encontramos todo. Dios nos enseña todo lo que debemos hacer. Desde lo más mínimo hasta lo más grande. Todo pasa a través de las Escrituras. A través de los profetas fueron enseñados en su momento, cuando las Escrituras no estaban impresas en papel, digamos, sino a través de las voces de ellos que guiaban a los pueblos y les enseñaban. Y los beneficios eran estos: tener una vida acorde a la ley de Dios para tener una perfección de carácter y de vida en todo. Bueno, entonces dice, para que el hombre sea apto para toda buena obra. Esta es otra de los beneficios que tiene. De los que vimos hasta ahora, este es otro, Fede. Para que el hombre sea apto para toda buena obra. Porque si el hombre no es apto para buena obra, ¿cómo son las obras que realiza? Mal. Malas. Entonces, esta es para eso.
para que las obras sean buenas. Y dice, los que desean ser santos en el cielo deberán primero ser santos ¿dónde? En la tierra. Claro, nosotros acá estamos para prepararnos ¿para qué? Para el cielo. Para el cielo. Y en el cielo ¿cómo es todo? Perfecto. Perfecto. Entonces, el que es santo acá va a ser santo en el cielo también. Entonces, la palabra de Dios, la ley de Dios, nos enseña, y nosotros aplicando la ley de Dios, llegamos a la perfección en todas las cosas. Bueno, continuamos. Dice, ¿por qué hay personas que no andan en el camino de Dios? A ver, opinemos. ¿Qué pensamos nosotros? Porque no conocen las escrituras. Porque no conocen las escrituras. ¿Por qué más? Porque tampoco nadie les habló de Dios. Muy bien. ¿Vos, Fede, por qué pensás? ¿Por qué crees vos que hay personas que no andan en el camino de Dios? ¿Qué significa andar en el camino de Dios? Seguir a Dios. Seguir a Dios. O sea, hasta acá vimos en estas preguntas que Dios nos enseña a través de la Biblia a andar por sus caminos, ¿no? Catalina, ¿no? Dios nos enseña eso, andar por el buen camino. Entonces, ¿por qué creemos que hay personas que no andan en el camino de Dios? ¿Cuál creemos nosotros? Que como dijo mamá acá, que es porque no conocen a Dios, porque nadie le leyó las escrituras, ¿no, Catalina? Sí, entonces, hay gente que no lo conoce a Dios. Entonces nosotros, baja los brazos, nosotros lo que buscamos que es que la gente que no conozca a Dios, la conozca. Hay muchos medios de conocer a Dios. Nosotros como familia estamos dando ofreciendo a la gente que no conoce a Dios, conocerlo. Porque lo primero que Dios nos muestra que es amor. Entonces nosotros, antes de conocer la Biblia, tenemos que conocer el amor de Dios. Las dos van de la mano, ¿o no? Primero el amor de Dios, después su santa ley. ¿No, Catalina? Bueno, entonces, hay gente que no lo conoce y nosotros estamos en esa tarea de que conozcan el gran amor de Dios y a su vez estudien la Biblia, las Escrituras con nosotros, y también para los hermanos que conocen ya a Dios, veamos esto que es tan lindo porque nos afirma en la roca que es Jesús, ¿no? Para acrecentar, se diría, para que veamos qué profundo y hasta dónde llega el amor de Dios para nosotros. Entonces, la gente que no conoce no anda en el camino de Dios. Y hay muchos casos, muy comunes, públicos. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle tampoco. Pero nosotros creemos que es por eso, que no andan por el camino porque no lo conocen. O no conocen en profundidad. Porque también pasa que hay muchas personas que conocen a Dios, pero no conocen en profundidad el amor de Dios y la ley de Dios. Entonces lo tienen muy sobre arriba. Sobre arriba se dice muy... Superficial. Superficial, gracias. Bueno, así que vamos a buscar Mateo 22, 29. Que ahí nos va a decir por qué hay personas que no andan en el camino de Dios. Escucha, Catalina. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Bien. ¿Qué dice la última parte, Fede? La que leíste. Sí. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea que ese es el principal error de la gente que no anda en el camino. Que se equivocan, ¿en qué? Como dice ahí. ¿Qué dice el versículo? 22-29, la última parte. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, el error está en ignorar a Dios, en no conocerlo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora vamos a buscar Marcos 7, de 7 al 9. Marcos capítulo 7, versículos del 7 al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis
otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien, acá hay dos cosas importantes en estos versículos, no sé si ustedes lo captaron. Uno que dice, Mateo nos dice, por qué hay gente que no anda en el camino de Dios. Y Marcos nos dice, Que siguen mandamientos de hombre. siguen mandamientos de hombre. Entonces, Tradición. tradiciones de hombre, costumbres de hombre. Siguen no a Dios, sino al hombre. Entonces, ahí está la respuesta a esta pregunta. El que no conoce a Dios, no sigue su ley. El que sigue la ley del mundo, la ley del hombre, no conoce a Dios. Por eso dice, pues en vano me honran. Es Sí. en vano que lo honren enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Claro. Y hay es muy amplio el tema, lo podemos pasar horas hablando, pero está a la vista muchas personas que son muy superficiales con el tema de Dios y son muy a profundidad con los temas del mundo, ¿m? Que acomodan a su beneficio, podemos decir, la palabra de Dios con respecto a cómo al hombre le gustaría que sea. Entonces eso está mal, porque eso hace que uno no esté en el camino de Dios. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Y nos quedó uno que es Oseas, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. A ver qué nos dice Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muy bien. ¿Y Catalina? ¿Vamos entendiendo? Bueno, ahí, ya, corriendo un poquito para acá, si ve mejor la pantalla. Excelente. Entonces, tres cosas acá. No seguir las leyes de Dios, seguir las leyes de hombre. ¿Y qué hizo Dios? Dice Oseas, por no seguir... Falta de conocimiento, Claro, por falta de conocimiento, te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. exactamente. Entonces Dios ahí hace una promesa, ¿no? Al que no Sí. siga sus mandamientos, su ley, quedará fuera de su santa tierra, ¿no? De su Claro, sacerdocio. en realidad siempre lo que la palabra insta Sí. es a que podamos conocer al Señor a Sí. través de la palabra, Claro. de que nosotros podamos escudriñar la palabra por nosotros mismos, pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría. Por eso estas lecciones me parece que tienen de importante de que nosotros podamos redarguir e investigar por nosotros mismos qué es lo que nos dice la palabra del Señor para nosotros. Si Bien. nosotros pedimos sabiduría al Señor, Él nos va a dar entendimiento. Tal cual, Y el entendimiento lo vamos a obtener, y toda la sabiduría a través de las Santas Escrituras. tal cual. Y eso vamos de vuelta al principio, el valor de la Biblia, ¿no? De las Escrituras. Entonces, ¿quién nos enseña las Escrituras, Fede? Dios, Dios, a través de los hombres, profetas. profetas. No es lo mismo hombres que profetas, porque los profetas fueron hombres, pero honrados por Dios, ¿no? Dios Fueron los guió, escogidos. escogidos, Dios los honró escogiéndolos dentro de un pueblo. Es como elegir una persona entre 10.000, por decir, ¿no? ¿Está bien? Entonces, a través de los profetas llegó la palabra de Dios. Y, bueno, esto que acabamos de ver también ahora. Entonces, por no conocer a Dios, sus mandamientos y su palabra, que es lo que vimos ahora. Esos son los tres motivos porque no se sigue el camino de Dios. Dice, ¿o cuánto necesitamos conocer más íntimamente al Señor Jesús? Necesitamos comprender su voluntad y llevar a cabo sus propósitos, diciendo de todo corazón, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es lo fundamental. Hoy, para nosotros, los que comenzamos hoy a estudiar la palabra de Dios, los que empezamos a conocer el amor de Dios, los que empezamos a conocer a Dios en todo su poder, necesitamos hacer esto principalmente.
diciendo desde el corazón, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuánto necesitamos conocer más íntimamente al Exactamente. Señor Jesús? Y de esa manera, cuando nosotros nos interiorizamos en el conocimiento del Señor, vamos a ir viendo que vamos a comprender su voluntad. Y de esa manera, comprendiendo la voluntad, vamos a poder llevar a cabo sus propósitos. Una cosa lleva a la otra. Y entonces cuando llevemos a cabo los propósitos de Dios, ahí nos vamos a preguntar, ¿qué quiere, Señor, que haga? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que hacer, Fede. Hoy, en nuestra primera lección de estudiar la Biblia, orar al Señor y pedirle qué quiere, Señor, que haga. ¿Bien? ¿Está bien, Catalina? Jesús, ¿qué quieres tú que haga? Esa sería nuestra pregunta hoy. Como le respondió Samuel Exactamente. cuando Dios le habló. Y más ustedes, que son chicos y que están conociendo todo esto. Entonces, a medida que vayan creciendo e integrándose más a la ley y a la palabra de Dios, necesitan día a día entregarse a Jesús a través de esta frase. Esta sería una linda manera. ¿Qué quiere Jesús que haga yo? Y Él nos va a guiar. Jesús nos va a guiar y nos va a dar las herramientas. ¿Bien, Catalina? Bueno. ¿Cuáles son los 4 beneficios que nos da la Biblia? ¿Qué beneficios nos da la Biblia? Más o menos lo fuimos nombrando ahora, ¿o no? Más o menos. ¿Nos enseña, dijimos? Sí. ¿Qué más? Una era que nos enseña. ¿Qué? Nos enseña de Jesús, muy bien. Otra. A ver, vamos viéndola. Dice Romanos 15, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bien, entonces, ahí decía algo de paciencia, una. Sí, la paciencia, Esperanza, la esperanza, enseñanza, sí. me está faltando una. ¿Cuál es, Fede? La salvación. ¿La? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esperanza. Ahí están los 4 beneficios que nos dice Romanos en su capítulo 15. Ujú. Dijimos, enseñanza, Sí, paciencia. ¿Cuál era la otra? Ahí viene. Consolación y esperanza. ¿Bien? esos son los beneficios que nos da la Biblia. Los 4 principales beneficios, ¿no? Enseñanza ya dijimos, a través de la ley de Dios, las cosas que debemos hacer. Paciencia, reformar nuestro carácter, que nuestro carácter sea puro y santo. Paciencia es un concepto muy amplio. Que se asemeje a Cristo. Que se asemeje, que seamos iguales a Cristo. Consolación. ¿Qué significa consolación? Cuando estamos mal, vamos a encontrar consolación en la palabra del Señor. Consolación en todo ese aspecto. Todas nuestras cosas que nos pasan, las respuestas están ¿dónde? En las Escrituras. Entonces ahí encontramos consolación. Porque el hombre, con sus sentimientos, a veces lo sobrepasan las cosas y las mejores respuestas ¿dónde están? En las Escrituras. ¿No, Catalina? En la Biblia. Jesús nos da la respuesta. Es nuestro consolador, ¿no? Bien. Y esperanza, dijimos, perdón. Esperanza de Esperar a Cristo, Cristo. que en su tierra santa no vamos a pasar las mismas cosas que acá, va a ser todo como Perfecto. perfecto, Y vamos a ser hermoso. felices. No va a existir dolor. Vamos a ser felices junto a nuestro Señor. Por eso estamos en esta preparación, ¿sí? Entonces, estas 4 son como los pilares que nosotros tenemos que tener. Entonces dijimos, entregarnos a Jesús, fue una, ¿no, Fede? Catalina, entregarnos a Jesús. Los beneficios que nos enseña, nos da paciencia, nos da consolación y esperanza. A través de las Escrituras que fueron enviadas por ¿quién? Por Dios. A través de los profetas, como dijimos.
nosotros vamos en el camino del Señor porque conocemos su amor y queremos estudiar en profundidad su santa ley. ¿Está bien? Bueno, dice, ¿cuánto tiempo permanecerá la palabra de Dios? ¿Cuánto durará para vos, Fede? ¿Para vos, Catalina? ¿Cuánto dura la palabra de Dios? Sentate y te vas a caer bien. ¿Cuánto crees que dura? ¿Dura un día la palabra de Dios? ¿Duran 10 minutos? Eterno. ¿Es eterna? ¿Vos decís que es eterna? A ver, vamos a fijarnos. Isaías 40, busquemos Isaías, capítulo 40, versículos 8. A ver qué nos dice Isaías. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces permanece para siempre. Siempre. ¿Qué dijiste vos, Fede? Que es eterno. Que es eterna. Está bien. Ok. Entonces, la palabra de Dios es eterna. Entonces va a permanecer para siempre. Sí, Bien. La palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Muy bien? sí. Ok. Es un relojito de arena representando que el tiempo no pasa para la palabra de Dios. ¿Mm? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice Salmos 16, 11. versículo 11. Entonces la palabra de Dios es para siempre. ¿O dura un minuto? No, para siempre. Y aparte nos muestra la senda de la vida. Exactamente, muy bien. ¿Con qué frecuencia debemos estudiar la Biblia? No, bueno, la Biblia, ¿cada cuánto la tenemos que estudiar? Un rato. Todos los días. ¿Todos los días? A ver. ¿Qué nos dice Josué en su versículo 8 del capítulo 1? Josué, pues tenemos también a ver, Josué, muy bien. Busquemos a Josué, Fede, a ver qué nos dice. Josué, ¿lo encontraste? Está al principio en el Antiguo Testamento. ¿Qué? ¿Lo encontraste? Muy bien. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien. Entonces, ¿con qué frecuencia debemos estudiar la Biblia? ¿Qué dice ahí? ¿De día? Noche. Y noche. O sea, todo el tiempo debemos estudiar la Biblia. Todo el tiempo tenemos que tener la Biblia como guía de todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces es muy importante este primer estudio porque le damos el valor, aprendemos cuál es el valor de la Biblia, cuál es el valor de la Escritura de Dios. Hasta acá dijimos que fue escrita guiada por Dios, se la fue revelada a los profetas, acá nos enseña a tener paciencia, tenemos consolación, esperanza, debemos estudiarla todo el tiempo, de día y de noche, dice Josué en su capítulo 1, de su versículo 8. Entonces, muy bien lo que vos dijiste hoy, todo el tiempo, de día y de noche. Y acaso debemos estudiar la Biblia todo el tiempo, tal cual lo decía el versículo, de día y de noche. Dice, no basta saber lo que otros han pensado o aprendido de la Biblia. Muy importante esta cita. En el juicio, cada uno deberá dar cuenta de sí mismo a Dios, y cada uno debe aprender ahora por sí mismo cuál es la verdad. Pero para que el estudio sea eficaz, hay que despertar el interés del alumno. Entonces, yo le puedo enseñar a Federico, le puedo enseñar a Catalina, le puedo enseñar a la gente que Dios quiera pueda ver este estudio, pero depende de ellos qué cosa. Que quieran estudiarlo. ¿Quieran estudiarlo o que se queden en lo que yo digo? No. No, porque ahí lo dice. No basta saber lo que otros han pensado sobre la Biblia. Cada Uno tiene que estudiarla.
Uno tiene que estudiar día y noche la santa palabra de Dios, entenderlas uno, porque, como dice acá, deberá dar cuenta de sí mismo ante Dios, porque yo voy a dar cuenta por mis actos, por mis cosas buenas, por mis cosas malas, por mis pecados, yo, pero no por el resto. Entonces, cada uno debe tomar este camino en conjunto, como lo hacemos nosotros, en familia, para ayudarnos, apoyarnos y estar en armonía con Dios, y a su vez siendo de forma personal día a día, para poder crecer en la gracia de Dios. Entonces, no tenemos que quedarnos con lo que uno diga, o con lo que el hombre diga, o una persona diga, sino también nosotros ir y estudiar la Biblia. Esto día a día, todo el tiempo. Porque como le decía recién a Fede, la escritura, la ley de Dios, es algo de todo el tiempo. Es nuestro libro cabecera para nosotros en nuestra vida, para todas las cosas que nos pasan. Bueno, dice, ¿qué debo hacer? Hasta ahora, con todo lo que vimos, ¿qué creemos nosotros que debemos hacer? A ver, ¿qué nos dice San Juan en su capítulo 5, versículo 39? A ver, ¿qué debemos hacer? Dice San Juan. 5, 39. Qué lindo versículo. Mirá, acá está Fede. Ese es el que está marcadito. Ahí. A ver, léelo, que es muy lindo. San Juan. Léelo. Escudriñad las escrituras, Muy bien. porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. Entonces, estudiar Escudriñar las escrituras. Sí, todo estudiar el las tiempo. escrituras. Porque a vosotros parece que en ellas tenemos que la vida eterna. O sea, ellas son las que dan testimonios de mí. ¿Se refiere de mí a quién? A Dios, a Jesús. Entonces debemos estudiar las escrituras. ¿Para qué? Para llegar a la vida eterna. Y vamos a buscar Jeremías, versículo 16 del capítulo 15. O sea, capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. 15, 16. A ver qué nos dice Jeremías. 15, 16. A ver. ¿Lo encontramos? Sí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los Entonces, dice Jeremías que él halló su palabra y yo las comí, las devoró. O sea, él estudió en profundidad las Santas Escrituras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estudiarla. Estudiar. Y fue la palabra por gozo y alegría de mi corazón, porque él halló en las palabras gozo y alegría, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Muy bien. O sea que eso es lo principal. Eso debemos hacer. ¿No, Catalina? Eso debemos hacer. Estudiar las Escrituras. Eso es lo importante. Aprender de la ley de Dios. Porque la ley de Dios, ¿cómo es? Perfecta. ¿Nosotros qué debemos hacer? Estudiar la Biblia. Y obedecerla. Y obedecerla. Nosotros, ponerla por Catalina, obra. debemos obedecer a Dios. ¿Sí? Fede, tenemos que obedecer a Dios. A través de las Escrituras vamos a aprender cómo hacerlo. Entonces, escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Explica, ¿no? Investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. No dejen esta obra al pastor. No pueden permitirse ser ignorantes en la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles,
comparando versículo con versículo, y encontrarán que la escritura es la llave que abre la escritura. Los que estudian las escrituras con oración salen de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que estudiar por nosotros mismos, es Bien. individual. Sí, Y que debemos pedir la sabiduría de lo alto para Sí. entender. Cuando no entendemos algo, tenemos que seguir orando, insistiendo para que Dios nos dé la sabiduría y Él nos las va a dar y lo Muy vamos bien. a entender. Muy bien. Y dice ahí, tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Y dice que hay que estudiar los pasajes difíciles comparando Sí. versículo con versículo porque la Biblia se contesta a sí misma. Exactamente. Porque por eso la escritura es la llave que abre la escritura. Los que estudian las escrituras con oración salen de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. Exactamente. Porque cualquiera puede abrir la Biblia, pero si no hay oración antes de abrirla no vamos a tener entendimiento. Muy bien. Nuestra lectura debe estar orientada por el Santo Espíritu. Muy bien. Tal cual. Y entonces, dice, esta es la Biblia, ¿sí? Está dividida en dos partes, en el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, ¿no? Viejo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Tiene 3.163 versículos, bueno, 3.566.000 letras. Estos dos salmos 14 y 53 son iguales. Estos a rasgos generales como para que tengamos una idea, ¿no? El capítulo más corto es el Salmo 117. La palabra del Señor se repite 1800 veces dentro de la Biblia. El centro es el Salmo, o sea, la parte media de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8. Personajes en la Biblia, hay 2.930 personajes. El versículo más corto es Éxodo 20, versículo 3. 13. Tiene 1.189 capítulos. Eso para rasgos generales, para cuando estudiemos, para tener una idea, ¿no? Después dice, en cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. El que acepta la palabra de Dios, acepta la misma vida de Dios. Así que bueno, el estudio generalmente son así cortos, pero buscamos que sean entendibles y que nos ayuden a ir guiándonos día a día cómo estudiar la Biblia y cómo entenderla. Entonces hoy vamos a tomar como decisión para cada uno de nosotros, para nosotros Fede, para vos Catalina, que a partir de hoy y este momento aceptamos a las Escrituras como la palabra que Dios nos envió para el estudio de su ley, ¿no? El estudio de todo, de su ley, sí, y de todas las enseñanzas que nos quiere dejar. Exactamente. Así que bueno, espero que sea de crecimiento personal y esperemos que podamos continuar con estas enseñanzas y que sean de utilidad para todos nosotros. Gracias por la compañía, gracias Fede, gracias Catalina, el gato también nos vino a visitar, así que bueno, bendiciones para todos, nos esperamos, bendiciones, amén. Gracias.